Vamos a ser claros. Tu vida está llena de cosas que simplemente no te sirven, que te estorban y que te roban energía. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sigues cargando con ellas? A veces, el acto de rebeldía más poderoso no es hacer ruido, sino eliminar en silencio todo aquello que no nos suma. Relaciones tóxicas, fuera. Hábitos autodestructivos, también. No necesitas hacer un espectáculo ni esperar la aprobación de nadie. Hoy, siguiendo la filosofía estoica, vamos a aprender a soltar lo que no podemos controlar y liberarnos. Porque, amigo, la vida es demasiado corta para vivir atrapado en las expectativas de otros. Te enseñaré, paso a paso, cómo eliminar esas 10 cosas que están generando caos en tu vida, tanto físico como mental, y que te están desgastando más rápido de lo que imaginas. Al final, te aseguro que lo que decides dejar atrás dirá más de ti que cualquier cosa que intentes retener. ¿Estás listo para empezar a vivir de verdad? Pero antes de comenzar, quiero que escuches esta historia, que ilustra el poder de la sabiduría estoica y nos ayudará a comprender la importancia de soltar lo que ya no necesitamos. En un remoto pueblo junto al mar vivía una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su destreza en navegar las aguas más turbulentas y por su gran capacidad para pescar incluso en los días más difíciles. Sin embargo, a lo largo de los años, Elena había acumulado una cantidad enorme de redes y herramientas rotas que ya no usaba, pero que mantenía por costumbre. Cada vez que salía al mar, su pequeño bote estaba repleto de objetos que solo le entorpecían el trabajo. Un día, mientras se preparaba para una larga jornada en el océano, se desató una fuerte tormenta. Las olas golpeaban su bote con furia, y Elena se dio cuenta de que el exceso de cosas que llevaba dificultaba enormemente su capacidad de maniobrar. Durante horas luchó contra la tormenta, pero pronto comprendió que no solo las olas eran su enemigo, sino también la carga innecesaria que llevaba. Al borde de la desesperación, Elena tomó una decisión difícil, pero sabia. Empezó a deshacerse de lo que no servía. Primero arrojó las redes rotas al mar, luego las viejas cuerdas deshilachadas y finalmente algunos objetos personales que guardaba por apego, pero que realmente no le eran útiles. Con cada cosa que soltaba, su bote se volvía más ligero, y ella podía maniobrar mejor. Las olas continuaban golpeando con fuerza, pero Elena ya no se sentía atrapada por el peso de lo innecesario. Gracias a esa decisión, logró mantenerse a flote y, finalmente, cuando la tormenta amainó, pudo regresar al puerto, agotada pero a salvo. Cuando sus compañeros pescadores la vieron regresar, le preguntaron cómo había sobrevivido a la tormenta. Elena, con una sonrisa tranquila, respondió: «Hay momentos en la vida en los que nos aferramos a cosas que no necesitamos. Objetos, recuerdos o personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos soltar lo innecesario, en silencio y sin drama, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad». La moraleja de esta historia es clara. En la vida, hay muchas cosas que debemos soltar en silencio para poder seguir adelante. A veces, el peso que llevamos no nos permite navegar con soltura, y solo al liberarnos de él podemos descubrir nuestro verdadero camino. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras valor en estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas enseñanzas. Juntos, paso a paso, avanzaremos hacia una vida llena de abundancia, libertad y paz. 1. El miedo a la opinión de los demás. ¿Te has preguntado cuántas decisiones en tu vida han sido guiadas por el temor a lo que otros podrían pensar? Ese miedo que se cuela bajo la piel, que te impide ser tú mismo, como si vivieras constantemente en un escenario, bajo el ojo crítico de un público que en realidad ni siquiera está prestando atención. Porque, ¿sabes qué? La mayoría de las veces, la gente está demasiado ocupada lidiando con sus propias inseguridades como para juzgarte. Sin embargo, ese temor te paraliza. El miedo al juicio ajeno es como un parásito silencioso, que se alimenta de tus sueños y te susurra al oído cada vez que piensas en hacer algo diferente, algo atrevido. ¿Qué pensarán los demás? Y, de repente, cambias de rumbo, adaptando tu vida a lo que crees que los otros esperan de ti. Esa es la gran ironía. Pasamos tanto tiempo preocupados por la opinión ajena, que sin darnos cuenta dejamos de vivir la vida que realmente queremos. Este miedo nos empuja a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera están en nuestra lista de contactos frecuentes. Es como si nuestra brújula interna estuviera desajustada. En lugar de seguir el norte de nuestra intuición, seguimos el sur que marca la sociedad. Así,
Nos ponemos el disfraz que mejor encaje con las expectativas del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en redes sociales. Pero, ¿qué pasa con el verdadero tú? Ese que está escondido bajo capas de sonrisas falsas y opiniones prestadas. A veces, el miedo al que dirán es sutil, se disfraza de prudencia. Te dices, no es el momento, quizás no soy lo suficientemente bueno, esperaré una oportunidad mejor. Son excusas que esconden el mismo monstruo, el miedo al juicio ajeno. Y mientras tanto, tus sueños quedan archivados, esperando un momento ideal que nunca llega. ¿Hasta cuándo? Para eliminar este miedo, necesitamos practicar la filosofía estoica, que nos enseña a centrarnos en lo que realmente podemos controlar. ¿Sabes lo que dicen los estoicos? Que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí cómo reaccionamos a ello. Suena sencillo, pero requiere un ejercicio constante de introspección y coraje. Se trata de aprender a vivir para ti mismo, de tomar decisiones porque te hacen feliz a ti, no porque cumplan con las expectativas de otros. La vida es demasiado corta para vivir bajo la sombra de la opinión ajena. Un buen ejercicio es empezar a eliminar, en silencio, aquellas cosas que no aportan valor a tu vida y que solo están ahí para complacer a los demás. ¿Te sientes obligado a mantener cierta imagen? ¿Elegiste una carrera que no te llena solo porque era lo correcto? Suelta esas cargas. Empieza con pequeñas decisiones. Decir no a planes que no te apetecen, hacer algo que siempre has querido, pero que temías por el que dirán. Cada pequeña acción te irá liberando. No te voy a mentir, habrá días en los que el peso del juicio ajeno se sentirá demasiado grande. Pero en esos momentos, recuérdate que cada vez que eliges vivir de acuerdo a lo que los demás piensan, pierdes un pedazo de lo que realmente eres. Es una muerte lenta y silenciosa, pero una que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a ti mismo. Así que empieza a soltar aquello que no te pertenece, en silencio, sin hacer un gran anuncio al mundo. Deja a un lado las cargas ajenas y aprende a confiar en tu propio criterio. Valora más lo que piensas de ti que lo que puedan pensar los demás. Porque al final del día, la única persona a la que debes rendir cuentas eres tú. Como decía Carl Jung, la libertad comienza en el momento en que dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Entonces, ¿qué opinas? ¿Estás listo para quitarte esa máscara y empezar a vivir de acuerdo a tus propios valores? 2. Las relaciones tóxicas. Hay una frase que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro la has escuchado, ¿verdad? Lo curioso es que muchas veces aplicamos esa ceguera selectiva a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a convivir con personas que, en lugar de sumarnos, nos restan y lo hacemos como si fuesen indispensables. Estoy hablando de esas relaciones tóxicas que, sin darte cuenta, van drenando tu energía poco a poco. Y lo peor es que a veces te aferras a ellas como si no pudieras vivir sin su presencia. No me refiero solo a las parejas. Las relaciones tóxicas pueden estar en cualquier parte, en la familia, en el grupo de amigos, en el trabajo. Y lo más irónico es que nadie te obliga a mantenerlas, pero ahí estás, tolerando en silencio, como si soltar fuera un acto de traición al mundo. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez porque hemos aprendido que cortar lazos es una señal de debilidad, de insensibilidad, como si el simple hecho de eliminar a alguien de nuestra vida fuera una muestra de crueldad. Pero, ¿sabes qué? Puede ser el acto de amor propio más grande que puedas hacer. Pongámonos un poco filosóficos. Los estoicos enseñaban que no debemos preocuparnos por lo que no podemos controlar, y esto aplica también a las personas que nos rodean. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir si quieres que sigan formando parte de tu vida. Suena sencillo, pero aquí viene la parte difícil, aprender a hacerlo en silencio. Y no se trata de venganza silenciosa ni de creerte superior. Se trata de una decisión consciente de no alimentar más una relación que te desgasta. Piensa en esto, no necesitas hacer un drama para soltar lo que ya no te sirve. No tienes que anunciar a los cuatro vientos que estás desintoxicándote de personas. Simplemente te vas liberando, como quien deja de regar una planta que ya no florece. Lo haces en calma, sabiendo que ya no pertenece a tu jardín y no pasa nada. La planta seguirá su camino, tú el tuyo, y todos quedarán en paz. ¿Te ha pasado que ciertas personas, aunque sean cercanas, te dejan agotado después de pasar tiempo con ellas? No es que sean malas personas,
pero su energía choca con la tuya. Ahí es donde entra la clave, detectar esas señales. Escucha tu cuerpo y tu mente. Si cada interacción con alguien te deja sintiéndote agotado, es posible que estés en una relación tóxica, aunque te duela aceptarlo. Aquí entra en juego la estrategia del silencio. Poco a poco, reduces las interacciones, dejas de buscar ese contacto y te distancias. No necesitas grandes gestos ni confrontaciones, simplemente dejas de estar disponible. Es liberador, créeme. No porque le des la espalda al mundo, sino porque eliges priorizar tu bienestar. A veces, el amor propio no es solo decir no en voz alta, sino también decir basta en silencio. ¿Cómo puedes identificar estas relaciones? Es sencillo. Si cada vez que ves un mensaje suyo sientes un nudo en el estómago, si pasar tiempo con esa persona te deja más cansado que una semana entera de trabajo, si notas que siempre eres tú quien da y nunca recibe, ahí tienes la respuesta. Una vez que lo veas claro, empieza el proceso de alejamiento, sin dramas ni explicaciones innecesarias. Solo sigue adelante. La conclusión no es sobre ser cruel ni mucho menos. Se trata de respetarte lo suficiente como para no permitir que te sigan quitando la energía que podrías usar en personas o actividades que realmente te llenen. Al final, la clave está en ser honesto contigo mismo y en poner tu bienestar por encima de la culpa o el miedo a lastimar a otros. Recuerda esto, amigo mío, algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes retenerlas. Solo debes dejarlas pasar y seguir tu propio camino en paz. 3. Los hábitos destructivos. A veces, nos encontramos haciendo cosas que, si las analizamos, sabemos que no nos llevan a ningún buen destino. Son esos pequeños hábitos que parecen inofensivos al principio, pero que lentamente erosionan nuestra paz mental y física. Yo mismo he caído en esa trampa más veces de las que quisiera admitir. Pequeños hábitos autodestructivos que pasan desapercibidos, como un goteo constante que, con el tiempo, perfora la roca de nuestra estabilidad. ¿Y si te dijera que esos hábitos son las rocas que obstaculizan nuestro bienestar diario? Entonces, ¿cómo los eliminamos sin hacer un escándalo? Primero, necesitamos identificarlos, y ahí está el reto. Es fácil ver las fallas en los demás, pero cuando se trata de nuestros propios hábitos, la cosa cambia. Imagina que te despiertas por la mañana y, sin pensarlo, agarras el móvil. No para hacer algo importante, sino solo por costumbre, como si tu dedo estuviera programado para deslizar la pantalla antes de que tu cerebro tenga la oportunidad de activarse. Parece algo inofensivo, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que has perdido 20 minutos de tu mañana inmerso en nada, con la mente saturada antes de siquiera levantarte de la cama. Y ese es solo un ejemplo. Lo hacemos con tantas cosas. Ese café extra que realmente no necesitas, esa conversación que no te aporta nada, esa serie que sigues viendo por inercia aunque ya no disfrutas. Son las pequeñas acciones que, acumuladas, pueden hacer un agujero en tu bienestar. Pero eliminar estos hábitos no es fácil. Seamos sinceros, ¿cuántas veces te has prometido dejar algo y al final terminas haciéndolo más que antes? Como cuando dices, mañana empiezo en serio, y ese mañana llega y sigue siendo solo otra excusa. Aquí es donde entra una lección valiosa de los estoicos. Los filósofos de la antigua Roma decían que las grandes transformaciones no ocurren de golpe, sino en pequeños pasos. Pasos que son silenciosos, casi imperceptibles. No necesitas gritarle al mundo que vas a cambiar ni hacer un gran gesto. Simplemente empieza por observar. La clave está en la consciencia. Cuando detectes que tu mano va a buscar el móvil sin razón, detente. No hace falta que lances el móvil por la ventana, aunque eso podría ser catártico. Simplemente déjalo a un lado y haz otra cosa. Respira hondo, estírate, conéctate contigo mismo. Cuando sientas que vas por tu tercera taza de café, pregúntate si realmente la necesitas o si es solo por inercia. Si la respuesta es por inercia, deja la taza. A veces es tan fácil como eso. Detenerse en el momento justo, sin drama, sin necesidad de un cambio monumental. Eliminar los hábitos autodestructivos no significa que te convertirás en una persona perfecta de la noche a la mañana. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas internas, y eso está bien. La clave está en abordarlas con una estrategia sencilla, silencio y constancia, como una gota que, en lugar de desgastar, pule poco a poco. Y si alguna vez sientes que no estás avanzando, piensa en esto. Lo que ahora es un pequeño esfuerzo,
con el tiempo se convierte en una gran victoria. Quizá no lo notes de inmediato, pero es como plantar una semilla. Con el tiempo, sin hacer ruido, crece un árbol. La próxima vez que identifiques uno de esos hábitos que te restan más de lo que suman, elimínalo en silencio. No necesitas anunciarlo ni hacer un gran show. Solo déjalo ir, paso a paso, gota a gota. Como decía Epicteto, el verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. 4. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no tienes el control absoluto de lo que pasa a tu alrededor, el mundo se va a desmoronar? Tranquilo, te entiendo. Nos gusta pensar que, si organizamos cada detalle al milímetro, si anticipamos y prevenimos hasta el más mínimo riesgo, la vida se convertirá en una máquina perfecta y bien engrasada donde nada falla. Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, ahí estamos, atrapados en ese juego mental, creyendo que podemos dominar cada aspecto de lo que sucede. Es una trampa, una ilusión. Y lo peor es que, cuanto más intentamos aferrarnos a ese control, más sentimos que perdemos el equilibrio. Entonces, te pregunto, ¿qué tal si dejamos de lado esa obsesión por controlar cada aspecto? Esa manía de querer que todo salga exactamente como lo imaginamos es, en realidad, una cárcel mental. Es una prisión que construimos ladrillo a ladrillo cada vez que creemos que, si nos esforzamos lo suficiente, todo irá según nuestros planes. Pero el universo no funciona así. La filosofía estoica, una antigua sabiduría que sigue resonando en nuestros días, nos recuerda que la clave no está en controlar lo incontrolable, sino en soltar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente depende de nosotros. Piensa en esto. Intentamos controlar el tiempo, las opiniones de los demás, las reacciones de otros, los resultados de nuestras acciones, todo aquello que en realidad no está bajo nuestro dominio. Es como intentar detener la marea con las manos. Un absurdo. Sin embargo, lo hacemos constantemente, y cada vez que algo no sale como esperábamos, nos frustramos, nos enfadamos, como si fuera una injusticia cósmica. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Imagina que vas por la vida cargando una mochila, y cada vez que intentas controlar algo que no depende de ti, metes una piedra dentro. Al principio, quizá no te moleste tanto, pero con el tiempo, esa mochila se vuelve una carga pesada, que termina aplastándote. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras? Dejar espacio para lo que realmente importa, para lo que sí puedes manejar, tus emociones, tus acciones, tus decisiones. Todo lo demás, créeme, hay que aprender a soltarlo. Durante mucho tiempo, yo mismo me obsesionaba con anticipar todo lo que podría salir mal en mi vida. Si tenía una reunión de trabajo, ya estaba pensando en cada posible pregunta incómoda. Si planeaba una salida con amigos, me preocupaba por si el lugar no era el adecuado o si algo salía mal. Era agotador, y lo curioso es que la mitad de las cosas que me inquietaban jamás llegaban a suceder. Al final, me di cuenta de que ese esfuerzo por preverlo todo no me daba más control, sino más ansiedad. Así que, poco a poco, empecé a soltar, a confiar más en el proceso. ¿Y qué pasó? Las cosas siguieron sucediendo. Algunas veces bien, otras no tanto, pero me sentía más ligero, porque había dejado de cargar con lo que no me correspondía. Aprender a confiar en la vida no significa ser pasivo o irresponsable. Significa tener la madurez para aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control y que eso está bien. Cuando eliminas en silencio de tu vida esa necesidad de controlarlo todo, dejas espacio para lo imprevisto, para la sorpresa, para lo que está fuera de tus manos. No se trata de quedarte en el sofá a ver pasar la vida. Se trata de liberar peso y de aceptar que hay una parte del camino que no depende de ti, y eso no solo está bien, sino que es liberador. Recuerda, a veces soltar es la forma más poderosa de tomar el control. Como bien nos dice Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero control reside en la capacidad de soltar lo incontrolable. 5. Las expectativas irrealistas. No sé tú, pero yo he pasado gran parte de mi vida creyendo que debía ser perfecto. No es que alguien me lo pidiera directamente, pero esa idea estaba siempre flotando en el aire, en esos comentarios bien intencionados, en las miradas de aprobación, en la constante comparación con los demás. Crecí con la convicción de que alcanzar las expectativas de otros, y peor aún, las mías propias, era el camino al éxito. ¡Qué gran mentira! Si lo piensas bien, cumplir expectativas irrealistas es como intentar llenar un pozo sin fondo usando un cubo agujereado.
siempre terminas agotado y lo único que logras es un charco de frustración a tus pies. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Están construidas por otros, la familia, los amigos, la sociedad. Las aceptamos casi sin cuestionarlas, porque en nuestra búsqueda de ser mejores decidimos que debemos cumplirlas. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado por no cumplir con algo que en realidad no querías hacer? Nos imponemos metas tan elevadas que, si fallamos, nos sentimos inútiles. Si no soy el mejor en mi trabajo, la pareja ideal, el amigo perfecto, el hijo ejemplar, ¿qué queda de mí? Esas expectativas terminan pesando más que nuestras propias acciones. Es como ir a una carrera con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas antes, y aunque llegues a la meta, sientes que lo lograste arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Ahí es donde la filosofía estoica ofrece una luz. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros ni garantizar que el universo juegue a nuestro favor. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante eso. La clave, entonces, está en reducir la carga, bajar esas expectativas que nos sofocan. Y ojo, esperar menos de uno mismo y de los demás no significa conformarse, significa liberarse. Ya no estás atado a esa presión constante de cumplir con lo imposible, simplemente existes y avanzas. Por supuesto, la magia no ocurre de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que tires todas tus expectativas por la ventana de golpe. Esto es como limpiar un armario lleno de ropa vieja. Primero miras qué prendas ya no te quedan, cuáles nunca te gustaron y vas deshaciéndote de ellas, una pieza a la vez. A veces cuesta soltar una camiseta que crees que usarás algún día, pero en el fondo sabes que no será así. Con las expectativas es igual, empieza por eliminar aquellas que no te pertenecen. Luego revisa las tuyas y pregúntate si son realistas. No necesitas quedarte con todas. Un cambio sencillo y liberador es ajustar el lenguaje que usas contigo mismo. En lugar de decir debo hacerlo todo bien, prueba con haré lo mejor que pueda con lo que tengo ahora. Suena simple, pero es profundamente liberador. Deja espacio para el error, que es humano, y para mejorar sin esa presión constante. Además, un truco infalible para bajar expectativas es no contarle a todo el mundo tus planes. Cuanto menos ruido generes, menos expectativas te impondrán los demás, porque al final, esas expectativas externas no son más que ruido. Elimina en silencio lo que no te suma, y verás cómo las cosas empiezan a fluir de manera mucho más natural. Soltar expectativas no es rendirse, es un acto de sabiduría. En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que quieres y en lo que puedes controlar. Menos expectativas, más libertad. Grábate esto a fuego, amigo mío. Cuanto menos esperes, más ligero te vuelves. 6. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de que tienes una especie de manía? Esa necesidad casi obsesiva de tener siempre la razón, de ser esa persona que tiene la última palabra, el listillo que parece saberlo todo. Es como si cada conversación fuera una batalla silenciosa, y el premio es demostrar que tú tienes la razón. Pero, ¿te has detenido a pensar en lo agotador que es? Esa lucha no la libras realmente contra los demás, sino contra ti mismo. Cada vez que insistes en que eres tú quien lleva la verdad, es como si intentaras recordarte que tu valor depende de ello. Y, francamente, ¿no te cansa? Nos han enseñado a pensar que debemos tener la respuesta correcta para todo, como si equivocarse fuera una debilidad. La sociedad, las redes sociales e incluso las reuniones familiares nos impulsan a ver el error como un fracaso. Pero te voy a contar un secreto. Muchas veces, tener la razón es lo menos importante en esta vida. La filosofía estoica nos habla precisamente de aceptar lo que no podemos controlar, y, sinceramente, no puedes controlar la percepción que otros tienen de ti. Esa interminable carrera por demostrar que lo sabes todo no te llevará a ningún lado. Solo te hará sentir más ansioso, más frustrado y al final del día, más solo. Intenta soltar en silencio esa necesidad de ser siempre el más listo de la sala. Pregúntate, ¿qué ganas realmente al llevarte siempre el mérito de tener la razón? Una medalla invisible que no existe. Es como cargar una maleta llena de piedras, y cada vez que entras en una discusión o te empeñas en imponer tu opinión, metes una piedra más. Con el tiempo, el peso se vuelve insoportable y no entiendes por qué estás tan agotado.
La respuesta es sencilla. Te desgastas por algo que, en realidad, no tiene valor real. La próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes la razón, prueba a callar, no por resignación, sino por liberación. Es como soltar un bolígrafo que llevas agarrando durante horas. Al principio ni te das cuenta de que lo tenías en la mano, pero cuando lo sueltas, sientes un alivio enorme, un descanso que ni sabías que necesitabas. Así ocurre con la necesidad de tener la razón. Al soltar esa carga, te das cuenta de que estabas atrapado en una guerra que nunca quisiste pelear. ¿Cómo soltar esta necesidad? Primero, acepta que no siempre tienes que ser el que más sabe. No pasa nada por equivocarse o incluso por no tener una opinión sólida sobre cada tema. No estás en un concurso de sabiduría. El segundo paso es aprender a escuchar, no para refutar, sino para entender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Lo primero es una simple función biológica, lo segundo es un arte que pocos dominan. Y créeme, cuando escuchas de verdad, dejas de sentir esa ansiedad de corregir o imponer tu punto de vista. Finalmente, aprende a disfrutar del silencio, de las pausas, de esos momentos en los que no se necesita una respuesta. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que otros tengan la última palabra. Porque al final, ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. Entonces, ¿vale la pena estar siempre en lo correcto a costa de tu tranquilidad? No lo creo. La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta el bolígrafo y déjalo ir. La paz que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si necesitas un recordatorio, piensa en los estoicos. Ellos sabían que la verdadera sabiduría no está en tener siempre razón, sino en saber cuándo soltar. Como bien dijo Séneca, el verdadero conocimiento no está en ganar todas las batallas, sino en saber cuándo no pelear. 7. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo, de repente, estás rodeado de un ruido constante? No me refiero solo al tráfico de la calle o al vecino que parece decidido a taladrar la pared a todas horas. Hablo de ese otro ruido, el que tienes en el bolsillo, en las manos, frente a tus ojos. Las redes sociales, las notificaciones interminables, los mensajes que no dejan de llegar. Todo parece diseñado para distraerte, para mantenerte en un estado de alerta constante. Y ahí estás, creyendo que tienes el control, cuando en realidad es el caos digital el que te controla. Vivimos en una época donde el silencio es un lujo, pero ese lujo no es tan inalcanzable como piensas. Lo primero que debes hacer es identificar qué es lo que realmente está robando tu atención, porque hay cosas que necesitas eliminar en silencio de tu vida. Y sí, puedes hacerlo. Aunque no es tan simple como cerrar una app. Eso es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas ser radical, como los estoicos, que sabían que la paz interna es lo único que cuenta, y eso no se consigue dejándote arrastrar por el oleaje de notificaciones. Así que, ¿qué cosas deberías eliminar en silencio de tu vida? Vamos a ello. Redes sociales. Sí, suena a cliché, pero créeme, cuantas más cuentas sigues, más ruido generas. No te digo que te desconectes por completo, pero ¿realmente necesitas saber qué hizo la prima de un amigo del amigo de tu hermana? Haz una limpieza digital de vez en cuando, como quien ordena su armario. Saca lo que ya no sirve, lo que nunca debió estar allí en primer lugar. Deja solo lo que realmente aporta valor a tu vida y a tus pensamientos. Notificaciones. Aquí la cosa se pone interesante. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada 2 minutos? Cada vibración, cada sonido de un mensaje es un salto que da tu cerebro, una distracción que no solo te roba tiempo, sino energía mental. Haz esto, desactiva todas las notificaciones que no sean esenciales. Al principio, vas a sentir algo de ansiedad, como si te faltara algo, pero luego, cuando notes lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono, me lo agradecerás. El miedo a perderte algo, FOMO, el gran villano de nuestro tiempo. Vivimos con la sensación de que, si no estamos conectados, nos perderemos de algo importante. Pero aquí va una verdad incómoda. Lo que realmente importa no está en la pantalla. Está en lo que te rodea, en las personas, en los momentos que te pasan desapercibidos por estar pendiente del último meme viral o de la última noticia. Así que suelta ese miedo. Libérate de la necesidad de estar en todo. Porque cuanto más intentas abarcar,
más te pierdes de lo que realmente vale la pena. Cuando te deshaces de ese ruido innecesario, ocurre algo casi mágico. Empiezas a escuchar lo que de verdad importa. El silencio digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus ideas, con tus verdaderas prioridades. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. No puedes controlar el mundo digital y todo lo que sucede en él, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Y créeme, cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve mucho más claro. Así que mi consejo es este: elige el silencio, no como una simple ausencia de ruido, sino como una presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Porque, al final, ese es el verdadero lujo en esta era. Como dijo Gandhi, la paz no viene cuando el ruido se apaga, sino cuando decides escucharte a ti mismo. 8. Los pensamientos negativos. ¿Te has dado cuenta de cómo los pensamientos negativos se cuelan en tu mente, sin hacer mucho ruido, y de repente parecen tomar el control de todo? Se instalan como esos vecinos que llegan sin avisar, para peor, luego no se van. Y lo más curioso es que, aunque no los invites, a menudo les das las llaves. No porque quieras, sino porque te han convencido de que su presencia es inevitable, una parte de tu día a día. Pero, ¿y si te dijera que puedes cambiar la cerradura y limitar su entrada? Vamos a ser claros, esos pensamientos no son más que patrones destructivos que terminan moldeando nuestras acciones de formas poco beneficiosas. Quizá te has encontrado diciendo cosas como «¿por qué todo me sale mal?» o «nunca voy a lograrlo». Y cuando ese tipo de pensamiento se repite, empiezas a creerlos. Y lo que crees, lo acabas actuando. Es como plantar un árbol envenenado y luego preguntarte por qué sus frutos no son comestibles. Lo curioso es que los pensamientos negativos rara vez reflejan la realidad, pero se sienten tan sólidos como el suelo que pisas. Aquí es donde la filosofía estoica tiene una lección vital. No puedes controlar todo lo que te sucede, pero sí cómo decides responder a ello. Es una idea tan sencilla que, sin embargo, a menudo olvidamos. Dejamos que esos patrones mentales dicten nuestras emociones y acciones, cuando en realidad la verdadera libertad está en tomar las riendas de nuestras respuestas. Claro que esto no es algo que se cambie de la noche a la mañana. El primer paso está en el silencio. Sí, así es, eliminar en silencio esos pensamientos. No hace falta un espectáculo para deshacerte de ellos. Empieza reconociéndolos cada vez que aparezcan, identifícalos y déjalos pasar, sin darles más fuerza. Porque cuanto más te enfocas en ellos, más crecen, como una mosca en la habitación que revolotea sin parar si te obsesionas con atraparla. ¿Por qué no mejor ignorarla hasta que se canse de su propio ruido? Otra técnica poderosa es cuestionar esos pensamientos. Cada vez que te asalte una idea destructiva, pregúntate, ¿es esto cierto? ¿De verdad todo me sale mal, o es solo una percepción exagerada? Muchas veces, te darás cuenta de que esos pensamientos son ideas infladas, sin una base real. Y si tienen algo de verdad, al menos puedes empezar a pensar en soluciones en lugar de revolcarte en el problema. Y, por último, practica el desapego. No hablo de convertirte en un monje en la cima de una montaña, sino de aprender a tomar distancia emocional de lo que piensas. Tus pensamientos no son tú. No porque algo pase por tu mente significa que deba quedarse ahí, como si tuviera derecho a instalarse. Requiere práctica, sí, pero poco a poco aprenderás a ver esos pensamientos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que siempre permanece estable. Los pensamientos negativos son esas pequeñas cosas que deberías eliminar en silencio de tu vida. No necesitan un gran alboroto, solo un cambio de enfoque, paciencia y cuestionamiento interno. Recuerda que, al final del día, lo que piensas moldea lo que haces, y lo que haces define quién eres. Como bien dice Brian Tracy, los pensamientos no son hechos, pero si los crees, se convierten en tu realidad. 9. El desorden físico y mental. ¿Te ha pasado alguna vez que despiertas y sientes que el mundo te pesa un poco más de lo habitual? Miras a tu alrededor y descubres que no es solo una sensación, sino una realidad. Tu espacio está lleno de cosas. Objetos desordenados, papeles acumulados, ropa en la silla. Y, de algún modo, tu mente también parece un cajón desordenado. Es como si el caos de tu entorno estuviera en sincronía con el de tu cabeza. El desorden físico y mental, aunque parezca sorprendente, están profundamente conectados.
Cuando nuestro espacio está abarrotado de cosas innecesarias, nuestra claridad mental se ve afectada. Los estoicos hablaban de la importancia de enfocarse en lo esencial y de eliminar lo superfluo. Y, si lo piensas bien, el desorden es todo lo contrario a esto. Es lo innecesario, lo que nos distrae, lo que nos impide avanzar. Cada cosa fuera de lugar, cada papel que no hemos tirado, cada objeto que interfiere en nuestro camino no solo ocupa espacio, sino que también consume energía y nos carga de ruido mental. Ese ruido constante, aunque a menudo imperceptible, llena la mente de tareas pendientes, preocupaciones que ni siquiera sabías que tenías. Seguro que has sentido ese impulso de querer organizar algo, pero sin saber por dónde empezar. Aquí está el secreto. No se trata de hacer todo de una vez, sino de eliminar en silencio lo que ya no sirve. El primer paso es sencillo. Observa. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿realmente necesito todo esto? Si hay algo que no has usado en mucho tiempo, lo más probable es que no lo necesites. Y esto aplica tanto a lo material como a lo mental. A veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y sentimientos como quien guarda objetos rotos, creyendo que serán útiles algún día. Pero la verdad es que conservar todo eso solo nos hace más pesados. ¿Qué hacer? Eliminar en silencio, paso a paso. No necesitas hacer un gran drama ni anunciarlo al mundo. Simplemente, suelta lo que ya no sirve, en lo físico y en lo mental. A veces, el silencio es un acto de rebeldía en un mundo saturado de ruido. Si hay personas en tu vida que te generan malestar, proyectos que ya no te motivan o pensamientos que solo te desgastan, déjalos ir sin dramas, sin largas explicaciones. Solo, déjalos ir. Recuerda que el orden exterior es, muchas veces, un reflejo de nuestro orden interior. Si comienzas a poner un poco de claridad en tu entorno, verás cómo, poco a poco, esa claridad también llega a tu mente. No es magia, es un proceso. Es como cuando decides organizar un cajón, y al terminar, sientes que hasta respiras mejor. Porque cada cosa en su sitio es una preocupación menos, cada objeto que sueltas es un paso hacia una vida más ligera. Los estoicos lo tenían claro, la clave está en centrarse en lo importante, en lo que verdaderamente merece tu atención. Lo demás, simplemente lo dejaban pasar. Vivir en un mundo lleno de desorden físico y mental es como estar atrapado en un laberinto, sin salida. Pero cuando empiezas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si quieres paz mental, empieza por ordenar lo que te rodea. Hazlo sin prisa, sin ruido. Elimina en silencio, pero de manera constante. Tu mente te lo agradecerá. Como decía Nelson Mandela, cuando el ruido se calla, lo esencial se escucha mejor. 10. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto, ¿por qué te empeñas en compararte con los demás? Vamos, no me digas que no lo haces, todos lo hacemos en algún momento. Pero, seamos sinceros, ¿de verdad crees que esas comparaciones sirven para algo? Es como si estuvieras compitiendo en una carrera en la que los demás ni siquiera saben que están corriendo, y lo más absurdo es que probablemente ni les importe. Mientras tanto, tú te encuentras atrapado en tu mente, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada pequeño avance, pero no el tuyo, sino el de los demás. Compararse es como intentar ganar un concurso de canto utilizando la voz de otra persona. Simplemente no tiene sentido. Tienes tu propia melodía, tu propio ritmo, pero te empeñas en seguir la partitura de alguien más. El verdadero problema es que este hábito, que parece inofensivo, comienza a minar poco a poco tu autoestima. Un día te despiertas y sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no eres lo suficientemente rápido, o que no eres lo que sea que crees que debería ser. Todo porque has estado demasiado ocupado mirando hacia los lados en lugar de hacia adelante. La realidad es que la vida no es una carrera de velocidad, es más bien como una travesía en barco. Tú decides el rumbo, las paradas y el ritmo. Pero si te concentras demasiado en los veleros que pasan a tu lado, lo único que lograrás es desviar tu propio timón. Curiosamente, mientras tú observas el barco de otro, esa persona probablemente esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación. Todos miran a los demás, pero nadie disfruta realmente de su propio trayecto. Te propongo un ejercicio. Deja de compararte, pero hazlo de manera silenciosa, como esas cosas que eliminas de tu vida sin hacer ruido, como cuando te deshaces de una vieja camiseta que ya no usas.
Nadie tiene que saber que lo estás haciendo, pero tú sentirás el cambio. Compararte con los demás no es solo inútil, es una traición a ti mismo. Es decirle a tu yo interior que no es suficiente, que necesitas ser otro para tener valor. Pero si reflexionas un momento, te darás cuenta de que esa filosofía carece de sentido. Los estoicos ya lo decían, la única comparación válida es contigo mismo, con quien eras ayer. Entonces, ¿qué hacer cuando esa vocecita interior comienza a compararte con otros? La solución no es callarla, porque lo único que lograrás es que grite más fuerte. En su lugar, escucha lo que dice, pero cuestiona su lógica. Pregúntate, ¿por qué te comparas con esa persona en particular? ¿Qué es lo que te hace sentir inferior? Aquí es donde viene lo importante. Recuerda todo lo que has conseguido en tu propio camino. Tómate un momento para reflexionar sobre tus logros y tus pequeños avances. Te sorprendería lo fácil que es olvidar todo lo que has logrado cuando estás constantemente mirando a los demás. Otra estrategia que resulta efectiva es practicar la gratitud. Sí, ya sé, suena a consejo típico, pero créeme, tiene un poder inmenso. Agradece lo que tienes, lo que has logrado y lo que eres. Cuando te concentras en lo que posees, en lugar de en lo que te falta o en lo que otros tienen, algo mágico sucede. El peso de la comparación comienza a desvanecerse. Te das cuenta de que el único camino que realmente importa es el tuyo. Al final, la vida es demasiado corta para perder el tiempo compitiendo en una carrera imaginaria con los demás. Compararte solo te distrae de lo que realmente importa, vivir tu vida a tu propio ritmo y con tus propias reglas. Y créeme, cuando comienzas a hacer esto, descubres lo liberador que es. Te dejo con una reflexión que me ayudó en mis momentos más difíciles. Cuando dejas de mirarte a través de los ojos de los demás, empiezas a descubrir quién realmente eres. Si has llegado hasta aquí, quiero que te detengas un momento. Escribe en los comentarios, en el silencio tendré la respuesta, porque realmente estoy emocionado por escuchar tus experiencias y éxitos. Tu voz es importante y puede inspirar a otros en nuestra comunidad. Te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y dejes tu comentario. Así, YouTube podrá reconocer que estos vídeos son útiles para personas como tú. Tu interacción no solo nos motiva, sino que también nos ayuda a seguir creando contenido valioso en el futuro. Además, no te pierdas los 2 últimos vídeos que hemos preparado especialmente para ti. Estoy seguro de que encontrarás información que te resultará útil e inspiradora. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.